Ok. Dios les bendiga, hermanos. Agradecida con Dios estoy. Me estaba escondiendo, me anduve escondiendo, pero por fin me cacharon. A mí me tocó la palabra pureza. Y voy a decirles, traté de buscarla en hebreo y en griego, pero como ustedes saben, la lengua se traba demasiado, no pude hacerlo muy bien. Pero pureza, lo primero que vamos a realizar es establecer el origen etimológico de la palabra pureza. Y eso nos lleva a determinar que aquel se encuentra en el latín. Así podemos ver que nuestro término está conformado por dos componentes, o dos léxicos o dos palabras en latino. Dice el vocablo o la palabra purus, que puede traducirse como puro, y el sufijo de esa, que es equivalente a cualidad. La pureza es la cualidad de puro, es aquel o aquello que está libre o exento de toda mezcla de otra cosa, que no incluye ninguna condición, excepción o restricción, ni plazo, ni está exento de imperfecciones morales. Pureza es una cualidad. Pureza es algo que no se mezcla con nada. Por eso está diciendo aquí que está libre o exento de mezclarse con una u otra cosa. Le voy a dar un ejemplo antes de seguir avanzando con lo otro, como cuando nos dan un vaso de agua a nosotros. Dice, me regalan un vaso de agua, se lo ponen, pero luego ese vaso de agua viene con una gota de, lo voy a poner así vulgarmente, lo peor, con un agua de drenaje. Le echan una gota de agua, usted va a notar que ese vaso de agua ya no es puro, ¿verdad? Que eso ya se mezcló con otra cosa. Entonces, si nos vamos a lo que es la vida espiritual de nosotros, a Dios no le gusta que nosotros nos mezclemos con otras cosas, más que no sea su palabra. Dios es puro, Él demanda que nosotros le demos esa santidad, porque también pureza significa santidad, significa limpio o limpieza. Una de las grandes cosas o de las grandes luchas que está existiendo en la actualidad es que para el cristiano se le está haciendo muy difícil mantenerse limpio para el Señor, porque de alguna u otra manera estamos pecando, a veces incondicionalmente y a veces condicionalmente. A veces nos prestamos para el pecado, y una de las cosas que Dios abomina siempre es el pecado. Entonces, si nosotros siempre queremos estar limpios delante de la presencia de Dios, nosotros debemos de vivir la palabra de Dios y vivir el verdadero cristianismo que se nos predica en la palabra. Uno de los hombres más sabios en su época, Salomón dijo, el pensamiento del necio es pecado. Eso lo encontramos en Proverbios 24:9. ¿Por qué? Porque el corazón de la humanidad va de continuo al mal. Si nos damos cuenta que cada vez vamos de mal en peor, y no nos podemos mantener tranquilos en una sola cosa, porque las modas nos inquietan, a las mujeres, a los varones, las modas nos están inquietando la televisión. No será un comercial si no hay una mujer desnuda o un hombre desnudo. No sé, cualquier otra cosa siempre nos está insinuando a llevar nuestra mente a algo más, y es a lo peor, obvio, no es a lo bueno, a lo que a Dios le agrada. Entonces, por eso una de las cosas que nosotros, para mantener una mente pura, una mente educada a lo que significa ser un verdadero cristiano, debemos de estar comiendo palabra, comiendo prédicas, comiendo Biblia todos los días, y como debe de ser nuestro estilo de vida como cristianos. Estar leyendo, preguntando, si no sabe, pues llame, pregunte, haga lo que sea, pero con tal de mantener una vida fija delante de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas vienen aquí primero. Todo viene aquí primero. Te imagino y me gustaría, pero viene aquí todo. Entonces, todas las luchas de nosotros es aquí en la mente. Entonces, una pregunta les hago yo a ustedes en este momento: ¿cuáles son sus pensamientos? ¿En qué medita usted todos los días de su vida? ¿En qué está meditando? ¿Qué es lo que está aportando para su familia? ¿O sus pensamientos los gobierna más el enemigo que Dios? Porque se supone que somos cristianos, entonces como cristianos, Dios es el que debe permanecer en nuestros pensamientos, no el enemigo.
En Filipenses 4, 8 y 9, yo no voy a leer ninguna cita bíblica para avanzar, pero les dejo de tarea que lo hagan, que para mantener una pureza espiritual se debe vivir en el Espíritu, porque si vivimos en lo carnal, sabemos que es abominación delante del Señor o delante de Jehová. Dice, ¿cómo alimentar el alma para llegar a una pureza espiritual? Pues meditando en la palabra de día y de noche, como nos dice la palabra de Dios en la Biblia. Dice, si usted pasa más tiempo con amistades, con trabajo, leyendo revistas, shopping, comiendo, ¿usted de qué cree que se va a alimentar el alma? De carnitas, ¿verdad? Ok, entonces, de que, sí, hablando en serio, si estamos leyendo otro tipo de cosas, más que leer la Biblia, más que escuchar una predicación, más que venir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, ¿de qué se va a alimentar nuestra alma? Si nosotros sabemos que allá afuera lo único que hay es porquería. Y los cristianos en este tiempo tienen mucha lucha. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo el verdadero cristianismo. Si el cristiano estuviera viviendo lo que significa vivir para Cristo y en el Espíritu, no tuviéramos tanta lucha. Porque nuestros pensamientos estarían evocados a la palabra de Dios, a lo que Dios está mandando a decir, a lo que su palabra está diciendo cada día. Pero como cristianos estoy hablando yo. ¿Usted se está mezclando con la porquería de afuera? ¿Usted está siendo puro delante del Señor? Todos los días usted se presenta en santidad delante de la presencia del Señor. Se arrodilla, dobla sus rodillas limpio, sin pensamientos de malo, porque de repente nos ha pasado, o no sé si solo a mí, que me he arrodillado y lo único que viene son pensamientos de horribles. Cosas que ni siquiera una persona cristiana las debería estar pensando, pero sin embargo han venido. ¿Por qué? Porque significa que he estado pensando en otras cosas y no en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado como cristianos que no caigamos en esto, sino que vivir en la pureza que Dios nos manda. Somos sus hijos, Él demanda esa pureza. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es santidad, porque Él es puro. Entonces, tanto Él es puro, Él no quiere que nosotros nos mezclemos con otra cosa más que no sea pura. Él no quiere lo impuro. Él nos recibe, nos limpia de pecado y todo está bien, pero Él quiere que caminemos limpios de pecado en cada día y cada día que sigamos haciéndolo así. Por supuesto que usted no va a tener la menor idea de cómo vivir una vida espiritual si usted no está meditando lo que es la palabra de Dios. Hay que cuidar mucho nuestra mente, hay que cuidar mucho nuestra mente. Dice, porque la mente es muy poderosa en el ser humano, muy poderosa. Creo que Pablo habla de la mente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que vemos, y siempre llevarlo a lo que es la vida espiritual. Puro, dice, es algo que no se mezcla con nada. Entonces, si nosotros somos puros, entonces ¿por qué no deberíamos de estar mezclando con otras cosas si no es en las cosas de Dios? ¿O queremos estar esclavizados a las atracciones de esta vida todo el tiempo? Porque si venimos del mundo para ser limpios, para ser puros delante de Dios, y seguimos todavía a lo que nos gusta del mundo, entonces significa que ese mundo nos gusta. Entonces tenemos que tomar una decisión, porque a Dios no le agrada eso, de que estemos mezclándonos allá afuera en la porquería y que luego vengamos acá y Dios ayúdame, Dios aquí estoy y todo eso, o Dios no me ayuda, miren que no sé qué, pero ¿qué estás haciendo allá también? ¿Te sigues mezclando? Hay un ejemplo bien bueno en Jueces 14, que ahí es donde habla de la historia de Sansón. Y yo les dejo de tarea que la lean, para que vean lo que significa mezclarse con el mundo. Sansón, un hombre fuerte que Dios lo usó en su época, lo usaba, pero por mezclarse a donde Dios no lo había enviado a mezclarse, fue lo que le sucedió. Lea la historia. Y en Proverbios 28:13 y Mateo 4, dice que Jesús tuvo hambre. Sin embargo, Él no se deleitó en el pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que Satanás nos ofrece a nosotros es pecado. Todo lo que Satanás nos ofrece es atractivo. Es mucho mejor de lo que tenemos al lado o de lo que tengamos a nuestro alrededor. Siempre Satanás va a ofrecer algo que se va a ver mejor, entre comillas, como cuando lo hizo con Eva. Le ofreció que comiera del fruto prohibido y Eva miró que era tan atractivo y lo hizo. Eva cometió pecado por no haber obedecido lo que Dios le había dicho. Y a nosotros nos sucede eso, que a veces cometemos pecado por eso. Pero en Mateo 4, que le estaba diciendo, donde Jesús tuvo hambre, si Jesús hubiese obedecido a lo que Satanás le estaba diciendo,
él hubiese cometido pecado, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él hubiese deleitado su necesidad. Pero ¿qué sucede a veces? Satisfacer un apetito no es pecado, pero satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios sí lo es. Le voy a repetir esto. En sí, satisfacer un apetito no es pecado, pero satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios sí lo es. ¿Por qué? Porque si usted satisface un apetito que Dios le ha mandado que haga, no es pecado, es agradable y perfecto delante de su voluntad. Pero si usted lo hace fuera de la voluntad de Dios, ya le es pecado. Por más cristiano que usted sea, por más bonito que usted vaya en las cosas de Dios y usted crea que es bueno hacerlo, pero si no es la voluntad de Dios, está cometiendo pecado. La pureza de corazón, como toda virtud, exige un entrenamiento diario de la voluntad y una disciplina constante en nuestro interior. Exige, ante todo, la oración, lectura bíblica, congregarse es muy saludable, convivir con los hermanos es muy saludable. Todo pensamiento, llevarlo cautivo ante Él. ¿Quién es? Jesucristo, que es el que nos va a ayudar a vencer toda prueba y toda lucha que venga contra el enemigo, a tratar de atormentarnos y hacernos caer y hacernos ser impuros delante de Dios. Por eso tenemos un abogado que se llama Jesucristo, para que cada vez que nosotros hagamos algo que no está bien delante de su presencia, que podamos ser limpios para el Señor, para nuestro Padre Dios que está en los cielos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la participación. Amén.